hermano Lalo. Muchas gracias. Y hermana Juanita. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una pequeña oración por ellos. Así como estamos. Querido Jesús, te agradecemos por el año que les has dado a nuestros hermanos. Estamos contentos porque están con nosotros. Te pedimos que los ayudes en nuestro nuevo año que van a iniciar, que tú los acompañes y les des de tu bendición. En Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a tomar. Que nos das de gozar de la vida, de una buena salud, Señor, para poder estar aquí. Y Señor, al poder tener este espacio de adoración a tu nombre, de convivencia, no solamente de hermandad, sino también para escuchar tu palabra y meditar en ella, pedimos tu bendición, tu presencia sobre todo, Señor, y también que nuestro espíritu y nuestros corazones puedan estar en conexión contigo para alabar tu nombre. En Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Nos da gusto saludarlos. Estrellamos a Angélica y a Evi la semana pasada. Dije, ahí se quedaron ahí, se quedaron. Bienvenidos, Angélica. Evi, bienvenidos. Que bueno, nos acompaña un grupito de niños también que nos acompañan esta mañana. Sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a empezar nuestro culto del vino, entonando las tropas del himno número 61. Himno número 61. Tan pronto lo han puesto desde aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, estamos agradecidos en esta mañana por las ricas bendiciones que has derramado cada día para cada uno de nosotros, porque nos permite reunirnos todavía con libertad en tu casa para alabar tu
nombre, para escuchar tu palabra, para tener un encuentro especial contigo en esta mañana. Y queremos pedirte de forma especial que bendigas al pastor que va a poner tu palabra, Señor. Que sea solamente el instrumento para que tu hermoso mensaje pueda llegar a cada corazón presente. Pero más que nada, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Y que podamos usarlo, Señor, no solamente escuchar tu palabra, sino también podamos compartirla con tus hijos que aún no te conocen, Señor. Bendice este programa y quédate con nosotros. Justamente te pedimos el perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos todo. Amén. Vamos a pedir a mi hermana Raquel si puede pasar a fijar los días de las ofrendas de esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos por esas bendiciones que nos has dado, y ahorita que estamos regresando a la parte que te corresponde, te pedimos que nos puedas bendecir, que puedan ser de ayuda para otras personas que aún no te conocen, que ellos puedan conocerte y estar contigo cuando tú vengas en el nombre de los cielos. Y si te lo pedimos, amén. Amén. Vamos a seguir hablando el nombre de nuestro Dios. Himno número 1. Tan pronto yo compuesto de que himno número 1. versículo 8. Ustedes ya la cuarta vez y esta va a ser mi tercera predicación con ustedes. Hoy vamos a estudiar y vamos a meditar también en un tema que hasta nuestros días se ha visto y también debe ser parte de nuestra misión como iglesia, como pueblo de Dios y sobre todo como el pueblo de los últimos días para proclamar el Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora para orar. Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, en lo que siglos atrás dijiste mediante el profeta Isaías, Señor, que también tiene relevancia para nuestro tiempo y sobre todo, cómo es que tu iglesia
puede tomar parte activa en la obra que también nosotros proclamamos hoy, el mensaje del Señor. Permite que tu palabra pueda enseñarnos una lección y sobre todo cuál es el propósito que tienes para con el mundo y para tu pueblo. En Jesús, amén. Amén. Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 56. Aquí van a estar también proyectando en pantalla. Pero nos dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, guarda derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor: el que reúna a los dispersos en Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esta parte, mis hermanos, del capítulo 56 nos hace meditar un poco en tres puntos interesantes. El primero es que estas palabras dichas por el profeta al pueblo de Israel vienen de Dios. Es un mandato de Dios que se nos presenta en este capítulo, que es el propósito de Jehová, que no es solamente para el pueblo de Israel que guarden su pacto, y específicamente hace mención de un punto que nosotros entendemos: el sábado, el día de reposo, o sábado, sea cual sea su versión que usted tenga. Vemos que el propósito de Dios mediante este mensaje es clarificar dos puntos: que abracen mi pacto, que guarden mis sábados. Y en segundo lugar, vamos a ver dos grupos de personas externas al pueblo de Dios: los extranjeros y los eunucos. Antes de explicar a esto, vamos a ver cuál es el propósito de Israel cuál era el propósito de Israel en el plan original de Dios. Vamos a remontar un poco la historia, pero vamos a hacer primeramente lo siguiente. Según en Deuteronomios, capítulo 23, verso 1, no vamos a leerlo, sino vamos a hacer un énfasis bastante en este punto. Históricamente, el pueblo de Dios había recibido la instrucción divina y también parte de algunas cosas en este punto de la historia acerca de los eunucos que estaban excluidos de la asamblea. Deuteronomios, capítulo 23. Disculpen si me tardo con esa Biblia, es nueva y no estoy acostumbrada a la que tenía. A veces pasa. Nos dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados de los testículos o amputado su miembro viril. Aquí vemos la declaración de qué es un eunuco. Había tres formas de cómo una persona podía llegar a ser eunuco. En primer lugar, en culturas y en naciones extranjeras en la antigüedad, cuando invadían a un pueblo, los subyugaban, eran ellos los dominantes. Como tipo de burla, tomaban a ciertas personas
Y tal como vimos en el texto, pues eran privados de su cuestión varonil y eran destinados a ciertas tareas. Otro de los casos que podemos encontrar en la palabra de Dios, si vamos al libro de Esther, vamos a ver que habían ciertos eunucos y se nombran algunos de ellos que estaban a cargo de la casa real de las mujeres, las esposas del rey Asuero. En otras palabras, algunos de los eunucos tenían la tarea de cuidar de las mujeres en el contexto real de algunas naciones extranjeras. Y otro de los casos es que si en cierto momento de la historia un siervo eunuco moría y tenía familia, se le tomaba a un miembro de la familia para poder continuar con esta actividad. Porque en años anteriores o en historias pasadas, si esa familia había sido tomada para servir como eunuco, el destino de los jóvenes era también continuar con esa tarea. Y hablando también acerca de este punto, uno de los comentaristas que se llama Walter Brueggemann nos hace mención que muchas de estas personas con esta condición de eunuco eran víctimas de la violencia de los reinos y la marginación social, es decir, se hacían de lado a estas personas porque las consideraban indignas, las hacían prácticamente en su tiempo bullying, o los hacían a un lado, o los discriminaban y los hacían de menos. Hoy podemos en la actualidad ver que en nuestra sociedad hay ciertos grupos de personas marginadas. Ciertas cuestiones conducen que parte de la sociedad haga a un lado a personas que piensan de diferente forma o que tienen ideologías diferentes. Y el texto claramente nos menciona que el eunuco menciona acerca de sí mismo: yo soy un árbol seco. Es decir, no tengo descendencia, no tengo herencia, no tengo futuro. Pero la respuesta que Dios da a este argumento es: yo les daré nombre mejor que hijos e hijas. Y es que aquí se rompe el paradigma de identidad biológica y se introduce una identidad pactual, es decir, Dios quiere ser de este grupo de personas, ¿qué cosa? Parte de su pueblo. Otro comentarista, apellidado Skoll, sostiene que de que este mandato que Dios da aquí en Isaías es que ya no más exclusión de estos grupos de personas. Es decir, Israel, ya no hagas de lado a estas personas. Ahora yo quiero, mi deseo es que también estas personas conozcan de mí, conozcan mi pacto, conozcan lo que yo he hecho con ustedes. Así como ustedes son pueblo mío, ahora quiero que estas personas sean de mi pueblo. Otro dato interesante, hablando de los extranjeros, tenemos un poco más de contexto. Hasta cierto punto sabemos que los extranjeros no eran considerados personas que podían también participar de las costumbres y de la adoración a Dios. También eran personas excluidas. Pero en la palabra de Dios encontramos varios casos. En la conquista de Canaán vamos a ver que una de las mujeres, con un trasfondo bastante dudoso y muy criticado en su época, llegó a formar parte del pueblo de Dios. Y por el mismo testimonio de esta mujer, que se llamó Rahab, vemos que cuando los israelitas van a atacar a Jericó y empiezan a hacer los preparativos, mandan a los espías, y ella es la que esconde a estos espías, y en la plática que tuvieron con ellos, ella le dijo: hemos escuchado de las maravillas que su Dios ha hecho por ustedes, las grandes cosas y milagros que Dios hizo en Egipto, y nosotros por eso, nuestro pueblo tiene temor.
Y después de la caída de los muros de Jericó y de la conquista, la promesa que estos hombres le hacen a Rahab es: no vamos a tocar, no te vamos a hacer mal, solamente si que. ¿Recuerdan la historia? Si pones como señal este cordón rojo, tú y tu familia y los que estén aquí en tu casa van a ser sanos. Y la historia más adelante nos menciona de que esta mujer se casa con Salmón, perteneciente a la tribu de Judá. También otra de las mujeres extranjeras que podemos encontrar en la palabra de Dios es Ruth, que por el testimonio de su suegra, no sabemos qué relación haya tenido, pero vemos que en Ruth 1:16 y el 17 nos menciona que cuando Orfa se va, se regresa a su casa y Noemí le dice: tu cuñada se ha regresado, ven y síguela, yo ya no tengo más hijos que darles, yo voy a regresar, porque sabemos que ella había perdido su familia, había perdido a su esposo, sus hijos, y iba a regresar a su casa. Pero Ruth firmemente le dice: ¿qué cosa? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Vemos que aquí ella adopta, atesora y hace suya también la fe que su suegra le transmite. Ahora ella la quiere vivir justamente. Y la historia pues nos menciona, los 4 capítulos creo que son muy cortos y es interesante su historia, ¿no? Vemos que esta mujer al final también forma parte del pueblo de Dios al casarse con Boaz, y que tiene una relación de bisabuela y bisnieto con el rey David. Y años más adelante vemos que en la genealogía de Mateo se nos presentan a estas 2 mujeres, y una más, Tamar también, que era también extranjera. Vemos que el propósito de Dios, mis hermanos, desde la antigüedad era que los extranjeros también formaran parte del pueblo de Dios. Y el caso más interesante de esto es la promesa hecha a Abraham: benditas sean en ti todas las naciones de la tierra. Es decir, el ideal de Dios para su pueblo es que ellos Israel fuera la nación que predicara, que testificara del verdadero Dios, y que todos los pueblos que estaban a su alrededor conocieran de él. Primera de Reyes, capítulo 10, que estudiamos hace una semana atrás, unas 2 semanas creo, por el plan de estudio bíblico que tuvimos, vimos la estrella de la reina de Saba, ¿no? En el tiempo de Salomón. Fue una nación muy próspera en su época, en el reinado de Salomón. Reyes iban y venían, naciones extranjeras iban y venían, por no solamente la fama de Salomón, sino que cuando llegaban, lo que se llevaban también era el mensaje de Dios. Y la reina de Saba es un ejemplo de esto. Ella, queriendo conocer al hombre más sabio del mundo, regresó a su lugar, a su reino, escuchando de Dios. Ahora, la condición de este punto, que el centro de todo esto que leímos, el verso 7 de Isaías 56:7 nos dice: yo los llevaré a mi santo monte, hablando en el contexto de los extranjeros y los eunucos. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿De qué lugar está hablando, mis hermanos? Su santo monte, según Dios, de acuerdo a las palabras de Dios. ¿Dónde es ese monte? La tierra nueva, y les han restaurado. Ahora también nos continúa diciendo: y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios yo los aceptaré, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos el episodio de Jesús en el templo, cuando miró a los vendedores, a los publicanos, a los prestamistas y a los que cambiaban dinero, y la escena que Jesús
desata en ese momento. Volca las mesas, los animales que estaban siendo vendidos, pues fue un total caos. Y Jesús se para en los pilares del templo y toda la gente que estaba allí, algunos enojados, otros asombrados, los fariseos y otros grupos de personas, soldados romanos, me imagino, escuchando las palabras de Jesús. Está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, ¿qué cosa? Lo han convertido en cueva de ladrones. Estaba recordando Jesús a su pueblo de que habían olvidado el propósito principal por el cual habían sido llamados. Israel, en el tiempo de Jesús, mis hermanos, había olvidado el propósito que él tenía: que fueran luz para las demás naciones. Vemos que en el tiempo de Jesús el clasismo estaba muy visto, aún dentro del pueblo de Dios. Los fariseos, que eran los que enseñaban la ley de Dios y tenían el fin de conducir al pueblo a lo que la ley enseñaba, ellos ya habían olvidado el propósito de la ley. Es por eso que el ministerio de Jesús es un ministerio muy diferente, que revolucionó mucho, no solamente en el pueblo judío, sino que también causa una gran revolución en nuestro mundo hoy, en la actualidad, mediante su iglesia. Vamos a ver que el ministerio de Jesús no solamente se enfoca en el pueblo judío, su énfasis es más a los extranjeros, a los samaritanos, a otros lugares. Y cuando Jesús asciende al cielo y la gran comisión nos dejó, pues el mandato que hoy tenemos en Mateo capítulo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, ¿qué cosa? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué continúa diciendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la última promesa. Mis hermanos, uno de los temas centrales de este pasaje es el poder del Evangelio y sobre todo el deseo original de Dios. No solamente que en su época fue con Israel, ahora nosotros somos quienes tenemos esta tarea. Y por supuesto, conformamos el grupo de extranjeros y personas de diferentes culturas, diferentes situaciones, para formar parte del pueblo de Dios. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que esta declaración, cuando menciona a Dios en el verso 8 al final, aún juntaré sobre Israel a sus congregados, no solamente da una visión futura de lo que el pueblo de Dios tuvo. Vemos que en la deportación babilónica, los 70 años en el exilio, cuando Israel regresa a su nación, muchas personas de diferentes lugares, que en el libro de Esdras podemos ver el caso de los levitas, que se habían casado con mujeres extranjeras y que esto tuvo pues cierta incomodidad para con el pueblo por la función que ellos tenían. Y vemos ya en el libro de Esdras, que pueden ver con más claridad todo este problema que hubo. Vamos a ver que había muchas personas extranjeras que habían regresado a Israel porque se habían casado con hombres o mujeres de este pueblo. No solamente Dios estaba hablando de este cumplimiento, sino un cumplimiento futuro que tiene conexión también con nosotros. Isaías desarrolla este punto de atraer en Israel a las demás naciones. Isaías capítulo 2, del 1 al 5, vamos a ver pues
que es una clara declaración de este punto. En resumen, hablando de las naciones extranjeras que se mencionan como Egipto, Siria, Etiopía y otros pueblos, es un argumento que ellos pareciera ser que mencionan: subamos a Jerusalén, de Sion saldrá la ley y de Israel la palabra de Jehová. Vayamos juntos, pues subamos a escuchar lo que ellos dicen. El mismo punto lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Isaías, y a lo largo del mismo libro vamos a ver este énfasis. Por supuesto, para nuestro tiempo, tal como leímos en Mateo 28, 19 al 20, la misión que la Iglesia tiene hoy en día es pues esta misma. Efesios capítulo 2, lo que hemos estado estudiando también en este trimestre, que el propósito de Dios para con su Iglesia hoy en día es también derribar las paredes que nos separan de muchas personas. Gálatas capítulo 3 nos hace la invitación como Iglesia a ser uno con Cristo, es decir, un cambio total en nuestra propia vida, y que dejando de lado pues nuestras diferencias como humanos que cada día nos ponen en una lucha interna, ¿no? El propósito de Dios es que podamos llegar a un pleno conocimiento de su palabra, y sobre todo Apocalipsis capítulo 14, verso 12, 11-12, cuando nos dice: he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y guían el Señor Jesucristo. 14-12 es prácticamente la culminación de ese momento glorioso que se le revela a Juan, que en los capítulos anteriores podemos ver acerca de la gran multitud que menciona Juan, y era de todas las naciones. ¿Y quién era esta gran multitud, mis hermanos? Los redimidos de todas las naciones. Vemos en Apocalipsis, mis hermanos, que es en el escenario donde Juan se le presenta la visión gloriosa de la historia que hoy ya vemos casi culminar. Son todos aquellos que a lo largo del tiempo y también en nuestros días han aceptado o van a aceptar todavía en su momento el mensaje de salvación. Y la condición que Dios tiene en Isaías, y que también podemos encontrar en el Apocalipsis, tal como lo encontramos aquí en Apocalipsis 14-12, cuando se menciona la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Vemos que Isaías hace énfasis en este punto: la ley de Dios, el pacto, pero específicamente ¿cuál? El día de reposo, el sábado. Mis hermanos, como Iglesia Adventista tenemos dos misiones. La primera la conocemos perfectamente, la hemos hecho a lo largo de diferentes actividades: predicar el mensaje del Evangelio. Pero otro punto es que en medio de este mundo, hoy en día, sostener una verdad que ha sido olvidada para muchos, una verdad que para otros es difícil de congeniar, una verdad que muchos han tratado de ocultar a lo largo de la historia: el sábado. Y aunque no es el sello total de Dios, pero es parte de él, somos llamados en este tiempo a sostener esta verdad divina, porque no es verdad humana, es verdad de Dios. El sábado, mis hermanos, sabemos que estaba instituido desde la creación. Génesis capítulo 2 nos hace mención de lo que Dios hizo con este día: santificarlo, reposarlo y bendecirlo.
y para cuando la dio el pueblo de Israel, y que para nuestros días también tiene validez porque es ley divina, mis hermanos. Nos hace mención de acordarnos del día de reposo. Porque el sábado, mis hermanos, más que un día de reposo, es recordarnos nuestro origen, creación a imagen de Dios. Y como resultado final, hijos suyos, pueblo suyo. Ezequiel capítulo 20, el verso 20 nos dice: sea mi sábado señal entre mí y vosotros, para que conozcan que yo soy Jehová vuestro Dios, y ustedes son pueblo mío. No estoy parafraseando en esta última parte. Es decir, hay que predicar, sí, hay que testificar, sí, pero también hay que sostener una identidad de salvación. Ya para terminar, mis hermanos, Dios quiere que su iglesia sea un centro que atraiga a las personas a Cristo Jesús. Y de dos formas. No sé cuál sea el caso de los que estamos aquí presentes, pero es probablemente de que algunos de ustedes llegaron aquí a esta iglesia por decisión propia, porque encontraron algo diferente o les llamó la atención algo. Pero también hay otras personas que vinieron aquí porque alguien más los buscó, les ofreció un estudio bíblico, y poco a poco fue creciendo el interés a tal punto de que ustedes llegaron a un conocimiento pleno de una verdad distinta que podemos encontrar, que está fundamentada en la palabra de Dios. Sea cual sea el caso, mis hermanos, hoy nosotros, como pueblo espiritual de Dios, estamos llamados a una misión: predicar el Evangelio. Los extranjeros y las personas marginadas en nuestro tiempo, mis hermanos, puede ser un asesino, así también como una prostituta, aún así como un joven o persona que tiene ideologías de género diferentes, pero cuando ellos conocen de Dios, y tal como lo menciona el pasaje, que abracen mi pacto, que guarden mi sábado. Es decir, si lo parafraseamos y lo aplicamos en nuestro tiempo, cuando ellos conocen de esa realidad, de que hay un Dios que quiere lo mejor para ellos, y ven como si nos vemos en un espejo, en nuestras imperfecciones, esto y lo otro, cuando ellos vean en la palabra de Dios su reflejo, por supuesto, también nosotros cuando lo vemos sabemos que como seres pecadores, pues tenemos que llegar a un crecimiento espiritual y vamos a ser transformados en un momento en la imagen de Cristo, pero es un proceso que nosotros debemos llevar a nuestra vida diaria, una conversión diaria, mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la oración, mediante las disciplinas espirituales, que es así como nosotros podemos llegar a un pleno conocimiento de su verdad. Estas personas van a encontrar en la palabra de Dios el propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Cuál es? Limpiarlos, hacernos una persona completamente nueva, de que primeramente el primer paso es creer, luego el bautizo, y después ¿qué cosa? Un crecimiento en doctrinal y en la Biblia, para que ellos conozcan realmente la verdad y puedan tener una fe sustentada. Es mis hermanos, el propósito de nuestra iglesia. Es mi misión, es tu misión, es nuestra misión. Al final compartimos una promesa y una esperanza: cielo nuevo, tierra nueva. Adorar a Dios por la eternidad y aprender de Él. Y es también el propósito de Dios, mis hermanos,
que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este fin, mis hermanos, sabemos que tiene un punto. Nuestra decisión consiste en el libre albedrío. Si una persona lo quiere hacer, lo hará. Pero eso es responsabilidad nuestra, mis hermanos. Mostrar el verdadero carácter de Dios, que es amor, es justicia, es perdón y es santidad. Es así, mis hermanos, como en el capítulo 56 de Isaías, Dios presenta este punto. Abracen mi pacto, hagan justicia y guarden derecho. ¿Qué justicia y qué derecho? Justicia divina y derecho de Dios. Lo encontramos en su palabra. El Señor nos bendiga. Vamos a finalizar con el libro 311. Puestos de pie, 311. Respondiendo a la pregunta que hace Stein al final, ¿cómo hemos de estar ante el juicio? Que Dios, mis hermanos, nos haya exceptos ante su presencia. Y tal como lo hemos estudiado. ¿Vale? La unidad en el amor, la unidad haciendo muchas otras cosas que nos acerquen más a Dios. Que nuestra vida, mis hermanos, cada día pueda ser una vida que refleje el amor de Dios, que refleje lo que creemos, que refleje la misericordia de Dios. Y eso solamente, mis hermanos, se alcanzará cuando dejemos que Dios sobre nuestras vidas, dando el control a Él. Oremos. Padre nuestro, en esta hora, después de estudiar en Isaías, que tu propósito para con el mundo era que fueran aceptados en tu pueblo para salvación mediante la observancia del sábado y abrazando tu pacto, Señor. Y en nuestros días también es así, ya que nosotros también somos esos encantados. Conocimos, escuchamos de tu palabra, o algunos nacimos dentro del Evangelio, Señor, y algunos nos hemos mantenido firmes hasta el día de hoy. Permítenos ser parte de esa gran multitud que constantemente, día y noche, Señor, alaba tu nombre, lo glorifica y está en adoración a ti, Señor. Que esta sea nuestra esperanza, Señor, y sobre todo nuestro mensaje. Que las personas puedan encontrar en esta iglesia Salvito, Señor, un lugar no solamente de amor, sino que también donde se predica tu palabra, se predica la verdad para estos tiempos, y que ellos, Señor, puedan ser atraídos hacia ti. Obra en los corazones, obra en sus mentes, Señor, y usa tu iglesia para tu misión. Jesús, amén.